Esta historia merece ser contada. Este tiroteo ha sido tan impactante que se le han hecho varios documentales. Y lo más curioso es que lo que sucedió fue todo un fenómeno. Un fenómeno donde hombres que hasta cierto punto parecían intocables, terminaron siendo personas comunes en su vida privada. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Vayamos al principio. Nos trasladamos a Miami, año 1985. En esta ciudad, los crímenes armados estaban a la orden del día. Y una de las principales razones era la guerra entre el cartel de Medellín y la policía de Florida. Pero esa guerra estaba a punto de llegar a su fin. Cada semana ocurrían de 3 a 5 robos de banco. Pero lo sorprendente es que los robos ya no eran el problema principal. La policía de Florida se estaba poniendo las pilas. Entonces, el 10 de octubre de 1985, ocurrió lo impensable. Un camión blindado hace una descarga rutinaria en un local. Todo parecía tranquilo hasta que algo terrible pasó. Cuando el cartero regresaba con las bolsas repletas de efectivo, un coche lo interceptó. Ni siquiera lo vio venir. De repente, hombres enmascarados se le acercaron, y justo cuando el cartero estaba a punto de reaccionar, escuchó las palabras «¡Alto ahí!» y un disparo de escopeta lo impactó en la pierna izquierda. De inmediato, 2 guardias respondieron con disparos a los criminales, pero estos lograron escapar. Nadie más resultó herido, excepto el pobre cartero. Él moriría poco después a causa de esa herida. Gordon McNeil, el oficial supervisor de este caso, llevaba una buena racha con casos similares. Era un experto y no podía dejar que su récord se viera manchado. Necesitaba resolver este caso cuanto antes, pero en esta ocasión solo pudo sacar una conclusión preliminar. Los criminales eran profesionales, sabían lo que hacían, se movían con una rapidez y frialdad impresionantes. Y eso era un problema. Entonces, se desató todo. Poco después, el 8 de noviembre de 1985, los criminales regresaron a la acción. Esta vez atracaron un banco y se llevaron $41,000 en efectivo. El robo fue perfecto. Nada salió mal. Ni un solo imprevisto. Sometieron a todo el mundo. Guardias, clientes, nadie pudo hacer nada. Y las cámaras de seguridad ni siquiera tuvieron tiempo de grabar. La policía ya se estaba tomando esto más personal que nunca, pero no tenían pistas. Hasta que llegó el 10 de enero de 1986. Ese día, William Roberts estaba estacionado frente al Banco Barnett de Miami. Estaba a punto de hacer una transacción cuando algo extraño llamó su atención. Un camión blindado estaba haciendo una descarga de efectivo, y en ese preciso momento, 2 hombres enmascarados aparecieron de la nada. Dispararon al guardia sin previo aviso. Le dispararon en la espalda, y cuando cayó al suelo, le dispararon 2 veces más con un rifle M16 para rematarlo. Los ladrones tomaron el dinero y se fueron en su coche. Pero ahí es cuando ocurrió lo impensable. William, un civil, decidió actuar. Pese a que había visto lo peligroso que eran esos criminales, decidió seguirlos. Él no estaba armado. Era una locura total, pero lo hizo, y no se detuvo. La persecución comenzó. William no quería alertar a los criminales, así que se mantuvo a una distancia segura. No quería que supieran que los estaban siguiendo. Pero los criminales no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. El coche de escape se detuvo en un estacionamiento. Y ahí, los ladrones abandonaron el vehículo y se subieron a una camioneta pick-up blanca para seguir su huida con el dinero. William tuvo suerte. Logró identificar el modelo de la camioneta, pero los criminales lograron escapar antes de que pudiera ver la matrícula. Aún así, eso era una pista crucial. Finalmente, la policía tenía algo. Pero aquí es donde las cosas se complicaron. La policía, al investigar el coche abandonado,
se dio cuenta de que este vehículo no estaba reportado como robado. Estaba a nombre de Emilio Briel, un joven de 25 años. Eso hizo que todo se complicara aún más. El oficial Mireles, muy metido en el caso, decidió ir a la casa de Emilio a investigar más. Cuando tocó la puerta, la madre de Emilio abrió. Mireles ni siquiera tuvo que decir una palabra. La señora le dijo enseguida: «Viene por Emilio, ¿verdad?». Y cuando Mireles le explicó que quería hablar con él, la madre le soltó una noticia devastadora. Emilio llevaba 3 meses desaparecido. Eso dejó el caso en un punto muerto. No había más pistas, hasta que ocurrió lo impensable. El 12 de marzo de 1986, en una zona rural al sur de Florida, José Colazo estaba probando sus armas de fuego en un lago completamente solo. Era algo común en esa zona, pero lo que no sabía es que 2 hombres llegarían en una pick-up blanca. Increíble. Uno de los criminales se bajó y apuntó a José. Lo obligó a entregarle todas sus armas y la llave de su coche. José, sin poder hacer nada, obedeció. Pero lo peor estaba por llegar. El criminal le ordenó que se metiera al lago. Y sin pensarlo, le disparó 4 veces a quemarropa. José cayó al suelo creyendo que su vida había terminado. José, a pesar de haber recibido 4 disparos, no se dio por vencido. Con una voluntad de hierro, se levantó y empezó a caminar. A pesar del dolor, caminó y caminó, casi 4 kilómetros, en medio del bosque, hasta que finalmente llegó a la estación de servicio más cercana. Allí pudo llamar a emergencias y contarles todo lo sucedido. Y fue allí donde todo cambió. La policía, al enterarse de la situación, rápidamente pensó que este ataque podía estar relacionado con los ladrones de bancos, y decidieron buscar el coche de José a toda costa. José, en estado crítico, ayudó a la policía a crear un retrato hablado de los criminales. Con la ayuda de un dibujante, describió a los hombres. Los ojos fríos, la calma mortal en su pulso al apuntar. Eran hombres peligrosos, preparados para matar. Pero no solo eso. La policía también estaba en una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más que los criminales podían usar para robar otra vez. No tenían ningún respeto por la vida humana. A medida que pasaban los días, la policía comenzó a rastrear cualquier coche parecido al de José, un Chevrolet Montecarlo negro con placas NTJ 891. Pero la tecnología en 1986 era lenta. La policía tenía que hacerlo todo a mano. Sin embargo, los criminales no se detuvieron. El 19 de marzo de 1986, menos de una semana después, robaron el mismo banco en el que mataron al guardia. Se llevaron $8,000 esta vez. Pero lo crucial de este robo fue que, gracias a los testigos, pudieron identificar el coche de fuga, el Chevrolet Montecarlo negro de José. Ahora la policía ya estaba segura de que estaban tras la pista correcta. A partir de ahí, todo empezó a encajar. La policía estaba siguiendo el patrón de robos. Todos ocurrían los viernes entre las 9 de la mañana y el mediodía, dentro de un bloque de 40 cuadras. La policía estaba lista para actuar. Así que el 11 de abril de 1986, los oficiales salieron a patrullar con una intuición arriesgada pero valiente. Y alrededor de las 9:30 de la mañana, en una autopista cercana a los bancos que los criminales solían atacar, los oficiales vieron un Chevrolet Montecarlo negro con las placas de José. Estaban siguiendo a los criminales sin saberlo. Y ahí comenzó la persecución. La policía sabía que este era su momento. Poco a poco se sumaron más patrullas y la persecución se intensificó. Pero los criminales no estaban dispuestos a rendirse. Intentaron perder a la policía, pero al darse cuenta de que no podían, empezaron a bajar la velocidad. Fue entonces cuando la guerra comenzó. Los criminales decidieron que si tenían que pelear, lo harían con todo.
El copiloto, armado con un rifle, lo sacó por la ventana. Los policías sabían que lo que venía era una batalla mortal. Y en ese momento, el oficial Drogan se puso al costado del coche de los criminales para hacer que se detuvieran. Pero los criminales no iban a rendirse tan fácil. Cuando se dieron cuenta de que los habían rodeado, el conductor de la camioneta blanca sacó una escopeta Smith Wesson, y el otro tenía un rifle Ruger Mini 14. Se estaba armando el tiroteo. Los policías, aunque estaban muy en desventaja, no se iban a dejar intimidar. El enfrentamiento empezó. Las balas volaban por todos lados. Y cuando parecía que la batalla se decidía a favor de los criminales, un choque inesperado hizo que uno de ellos perdiera el control. Ahí es cuando la guerra alcanzó un nivel aún más violento. Los policías, 6 en total, se enfrentaban a 2 criminales con rifles semiautomáticos, y la diferencia de poder de fuego era clara. Los oficiales solo tenían revólveres Smith Wesson, y las balas de estos rifles destrozaban todo a su paso. Era una pelea de vida o muerte. Pero lo impensable pasó. A pesar de los disparos, a pesar de la desventaja, los oficiales seguían luchando. Pero, a pesar de sus esfuerzos, uno de los sospechosos, el conductor, fue capaz de mantenerse con vida y disparar a los oficiales. Destruyó la patrulla y logró tomar el control de la situación. La situación parecía fuera de control, pero todo cambió cuando llegaron 2 oficiales más, Ronald Ridner y Gilbert, justo a tiempo para salvar a los agentes. La batalla no había terminado. Los criminales intentaron escapar en la patrulla que habían tomado, pero los oficiales, a pesar de estar heridos, no pensaron en rendirse. El enfrentamiento se volvió aún más brutal. Los disparos eran implacables, hasta que, finalmente, los criminales fueron alcanzados, y los 2 fueron abatidos, de una vez por todas. Pero, por supuesto, esta batalla dejó secuelas. Algunos oficiales resultaron heridos, y los oficiales Drogan, Top y Hanlon lamentaron profundamente la pérdida de sus compañeros. Pero a pesar de las tragedias, la policía había detenido a los criminales más peligrosos de Miami. Y, por supuesto, los sospechosos eran William A. Tix y Michael Plan, 2 ex-sargentos de la guerra de Vietnam con una historia macabra detrás de ellos, y que terminaron por robar bancos como si fuera su misión en la vida. Y esta es la historia impactante por allá, en 1985, cuando 2 exmilitares, convertidos en despiadados ladrones, desataron el caos en las calles de Miami. Un enfrentamiento que marcó la historia de la policía y nos recordó el valor de los agentes que, a pesar de las adversidades, luchan por protegernos cada día. Gracias por quedarse hasta el final y acompañarme en este relato lleno de drama, acción y valentía. Nos vemos en la próxima historia. No olviden cuidarse y mantenerse seguros. Hasta pronto.